Venga, pues empezamos entonces. Pues buenos días, Egunon. Qué raro, ¿no? Decir buenos días en una lectura de poesía. Pero bueno, esto es un formato nuevo, rompedor, un poquito afrancesado, matiné, y por eso, como inauguramos con esto una zona literaria matutina, pues hemos traído también buen tiempo del Midi, de la Côte d'Azur, y por cierto también hemos traído una delicatesse. Bien, Itziar Mínguez Arnaiz, si abrís cualquiera de sus libros por la solapa, pues entonces podéis ver que viene muy bien arropada por premios importantes, como por ejemplo el Surco, el Ciudad de Morón, el último de que viene el Lobo, Nicanor Parra, etc. Y también ha publicado en las mejores editoriales de nuestro país, como por ejemplo La Isla de Sistolar, Renacimiento, etc. Ella también veréis en la solapa que ha estudiado en Deusto Derecho y que es guionista de la tele, por ejemplo en Goenkale, etc. Pero lo importante es que cuando abrimos el libro, cualquiera de ellos, entonces los lectores nos sentimos seducidos, atrapados, embrujados por su palabra, de la misma manera que los editores y que los presidentes de los jurados y todas estas personas importantes. Nosotros también nos sentimos igualmente atrapados y queremos más. Eso es lo importante. ¿Y por qué? Pues porque Itziar Mínguez tiene una palabra muy especial, tiene algo que yo creo que es como si estuviera escrito en Comala. Ella adora a Pedro Páramo, bueno, adora todo este mundo, yo también, pero yo creo que ella ha logrado eso, que escribe como, por ejemplo, esa frase que dice, ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. ¿Recordáis esa frase? Bien, pues son esas frases que se meten dentro, que te enganchan desde el primer momento. Por ejemplo, ella escribió una primera frase que a mí me atrapó para siempre en el primer libro que leí de ella, La vida me persigue, que decía, me desvela el ruido sagrado, celestial del camión de la basura. Vale, son estas frases que tienen ese punto de sequedad sólida, de dulce levedad, como también tiene la literatura, a mi gusto, a mi manera de ver, japonesa. Tiene ese punto de ese minimalismo que no resulta del recorte, sino de la destilación y de la profunda investigación. Bueno, pues eso, aquí tenemos este libro que se llama Qwerty y que es una reflexión sobre el proceso de escritura, porque ella ya es una escritora muy hecha, muy, con un itinerario ya muy claro, con lo cual creo que se ha podido permitir el lujo de reflexionar sobre el mundo del escritor, ¿no? sobre todos los tópicos, sobre los objetos, por ejemplo el DIN A4, el censor, las deudas de juego, la vocación, la papelera, los clásicos, es decir, todo el mundo que puebla, los personajes y los tópicos que pueblan el mundo del escritor. Eso es lo que hace Itziar en este libro que nos presenta hoy. Y he hablado de lo japonés, por ejemplo, y he hablado de que a mí me fascinan los escritores japoneses, y mirad por dónde el otro día vengo yo a visitar a mi amiga Begoña y me encuentro aquí un libro de Haruki Murakami, mi querido Haruki, que ha escrito un libro también sobre la escritura, el proceso de escritura, y que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Un libro interesante. Y dentro de ese libro me encuentro una frase que dice: los escritores son seres necesitados de cosas innecesarias. Y digo yo, me gusta mucho este. Bien, me puse a investigar un poquito así dentro de mi
no sé, background, y entonces he llegado a la conclusión de que esa frase tiene mucho que ver también con lo que vamos a decir a continuación. Bien, si me permitís, y para continuar, no mucho tiempo, no os preocupéis, si me lo permitís, voy a contar una pequeña historia japonesa. Había una vez dos hombres que estaban sentados contemplando el Fushiyama. Uno de ellos se sentía muy inteligente. Entonces se decía a sí mismo mientras contemplaba el monte: he aquí un monte bellísimo, tiene 3.776 metros de altura, es cónico, es puntiagudo, cumbres nevadas, perennes, está en el centro de Japón, en la isla de Honshu, y además está al oeste de Tokio. Lo conozco, lo sé, tengo el conocimiento, es el monte Fushiyama. Y se fue muy contento y feliz de tener el conocimiento. Al lado de él había otro hombrecillo que estaba allí mirando aquello y parecía que estaba como en trance, ensimismado, pensando en sus cosas. Y no paraba no se iba de allí. Y de vez en cuando se quedaba contemplando el monte y pensaba para sí, extasiado: ¡qué bello! ¡Qué alto! ¡Cuánta nieve! ¡Qué puntiagudo! Y todo eso le producía una extrañeza muy profunda. Con lo cual el hombre lo que hizo fue subir a la cima. No solo una vez, sino muchas veces subió a la cima y luego se paseó por todos los senderos. Y después exploró la flora, la fauna, habló con todos los pajaritos, tocó la nieve, analizó la composición de la tierra, etc. Y dentro de él seguía habiendo admiración y extrañeza. Hasta que después de mucho tiempo y después de una profunda reflexión, y dentro de ese atónito conocimiento, dijo una frase para él mismo. Dijo: he aquí el monte Fushiyama. Y esbozó una leve sonrisa. Bien, pues yo creo que este segundo hombre estaba experimentando lo innecesario, esa profunda extrañación interpretativa. Y yo creo que mi amiga Itziar, aquí presente, escribe como ese segundo hombre cuando mira el Fushiyama. Lo que pasa es que ella mira a las personas que le rodean, mira la ciudad, puesto que ella es urbanita, mira nuestro tiempo, mira todo aquello que está a su alrededor con esa misma mirada del segundo hombre. Y por eso no habla con certeza, sino con conocimiento, con un conocimiento que alcanza a través de la extrañeza. Y por eso hay ironía, ternura, delicadeza, frescura, verdad, sencillez. Me he hecho la lista, porque digo que no se me olvide nada. Y por eso nos habla en voz baja, como si hablase consigo misma, con frases sencillas, elegantes, yo creo que bastante japonesas, aunque habla acerca de unos montes muy altos. Y por eso es por lo que yo quiero ahora, esbozando una leve sonrisa, deciros: aquí está mi amiga, la poeta Itziar Mínguez. ¡Bravo! Hola, buenos días. Yo después de esto lo mejor que puedo hacer a lo mejor es irme, porque ya está casi todo dicho, casi todo lo que me gustaría que supierais de QWERTY y de mí sobre todo, ya lo ha dicho Ángela, que me conoce muy bien. Quiero darle las gracias a ella, a Begoña, por invitarme aquí a
este reducto de la poesía y de la literatura. Un espacio donde me siento súper cómoda a pesar de que no había estado nunca, gracias a todos vosotros, que podríais estar tomando el vermú en una terracita, disfrutando de este tiempo, y estáis aquí escuchando poesía, ¿no? O sea que muchísimas gracias a todos vosotros también por acudir. Jo, has dado la clave. No tenía ni idea de lo que iba a hablar Ángela, pero ella me lee más allá de las páginas, me lee las intenciones y los pensamientos, y tenemos una comunicación casi telepática. Y he hablado de la literatura japonesa y de lo que hay de japonés en lo que yo hago, esa tendencia a dejarlo todo reducido a su mínima expresión, que además ahora se ha hecho real porque el siguiente libro va a ser un libro de haikus, que se llama La vuelta al mundo en 80 haikus y una nana para despertar, y que entonces se acerca mucho a esa tendencia que tengo yo a exprimirlo todo y a dejarlo todo en lo mínimo, ¿no? Para intentar expresar, intentarlo lo máximo. Y al hilo de lo que decías de Murakami, que yo no he leído este último libro, pero leí uno que tenía un título muy parecido, que era ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Y trataba sobre su otra faceta, como, además de como escritor, como corredor de maratón, que es un tipo que va a muchos países a completar esos 42 kilómetros y pico. Y en ese libro, que a mí no me interesa nada lo de correr, sobre todo porque me canso enseguida, hablaba sobre todo de escribir. Aquel libro que era sobre correr, sobre la carrera de fondo, sobre el entrenamiento, sobre el aguantar, el medir bien las fuerzas, dosificar. Ese libro que a mí me entusiasmó tanto, hablaba de escribir, sobre todo, y de vivir. Y tiene mucho que ver con lo que es QWERTY también, porque QWERTY es un libro sobre escribir que a la vez habla sobre vivir. O sea que lo que tiene en el fondo es una segunda lectura. Tiene una primera lectura, una lectura literal, como muchos libros, en la que te puedes quedar con esa primera interpretación, que es una indagación sobre la escritura y sobre lo que hay en la base de la escritura, lo que funda la escritura, pero lo que hay detrás es la vida. Es la vida. QWERTY empieza además con unos versos de Gloria Fuertes, esa mujer que nació hace 100 años, que se celebra su centenario ahora en 2017 y que afortunadamente ha vuelto a las estanterías y a las mesas de novedades, y que fue una mujer que a mí me marcó mucho como lectora y me ha marcado muchísimo como escritora. Y QWERTY empieza con unos versos de Gloria Fuertes, que voy a leer, que son de su libro Ni tiro, ni veneno, ni navaja, y que dice así: nací para poeta o para muerto, escogí lo difícil, supervivo de todos los naufragios, y sigo con mis versos, vivita y coleando. Me siento súper identificada con estos versos de Gloria Fuertes, ¿no? En esa disyuntiva que ella propone, nací para poeta o para muerto, se quedó con lo difícil, que es ser poeta, porque morirse es fácil, ¿no? Y en esa disyuntiva de ser poeta, para mí contrapone no solo la poesía con la muerte, sino la vida con la muerte. QWERTY tiene mucho de eso. Se habla en muchos de sus poemas, que leeremos algunos después, y también se habla en la nota final que aparece, que yo escribí, sobre esa disyuntiva que tenemos los poetas casi siempre de tener que estar eligiendo entre una cosa o la otra. Creo que la poesía, también lo que nos apasiona, a cada uno lo que sea, las cosas que nos apasionan, que nos crean adicción, nos exigen tanto esfuerzo que mientras estamos haciéndolas, estamos renunciando a la vida como tal. O sea, esas cosas que hay en la vida que en ese momento a las que en ese momento no podemos acceder. Yo muchas veces estoy escribiendo en mi casa, y mientras yo estoy escribiendo, las personas que están en mi casa están haciendo otras cosas, como ver la tele, como comer castañas, como reírse, y esas cosas yo no las puedo hacer en ese momento. Entonces, para mí la poesía siempre ha estado ahí entre esa disyuntiva de vivir o escribir, cuando en realidad ni es incompatible, ni se renuncia a una cosa cuando se hace la otra. O sea, escribir también es vivir la mayor parte de las veces, y viceversa.
vivir, llevar a cabo los actos de la vida cotidiana, para mí son la principal fuente de la escritura. Entonces, QWERTY intenta indagar un poco en los límites entre escritura y vida, que tienen mucho que ver también con esos límites en los que a mí me gusta moverme de géneros literarios. Cada vez pienso más que hay menos límites y menos fronteras entre los géneros, entre la novela y la poesía, entre el poema y la poesía y el aforismo, entre el aforismo y el microrrelato. Me gusta pensar que cada vez está todo más mezclado, pero que no por eso renunciamos, o cada género renuncia a la verdad que contiene, ¿no? Yo siento por lo menos que mis poemas cada vez se parecen más a pequeñas historias y que mis aforismos se parecen más a poemas, y en ese espacio me siento cómoda. Entre vida y escritura también creo que tenemos que intentar que los márgenes no sean tan precisos para que podamos disfrutar de la escritura. Porque a veces a los escritores nos hace daño escribir. Bueno, hay mucha gente aquí que escribe, pues Ángela Ballén, Ángela Serna, Kepa Murúa, que está aquí. O sea, hay mucha gente que sabéis de que estamos hablando, y Roberto, y que la escritura a veces se asocia mucho al dolor, a cuando estamos mal. Escribimos sobre todo cuando necesitamos sacar eso. Quería con QWERTY romper un poco esa dinámica, esa inercia, ¿no? Y convertir la poesía en un acto de disfrute en el que yo pudiera confesarme también con mis lectores, y donde pudiera intentar encontrar puntos de encuentro con ellos. Pero, a pesar de que esto es lo que yo interpreto a posteriori, después de haberlo escrito, lo que me hizo escribir QWERTY fue algo mucho más tonto. Y es que cuando se publicó Que viene el lobo, como era un libro que llevaba un premio allí, en la solapa, pues se hicieron algunas entrevistas que coincidieron en el tiempo, y siempre me hacían las mismas preguntas. Me hacían muchas preguntas, pero entre esas muchas preguntas había algunas que se repetían siempre. Entonces no sé si era por la falta de originalidad del que preguntaba, o si porque realmente esas preguntas interesan hasta el punto de que todo el mundo quiere saber lo mismo. ¿Qué es la poesía? Si se puede vivir de la poesía, cuándo voy a escribir una novela, cuáles son mis autores favoritos. Había una serie de cuestiones que yo me vi contestando siempre, y que lo más curioso de todo es que siempre contestaba una cosa diferente. Entonces dije, parece que me lo estoy inventando, o parece que cuando digo una cosa contradigo lo que he dicho antes, ¿no? Que va, o sea, la poesía es algo vivo, la relación que tenemos con la escritura también es algo que está vivo, y que dependiendo del momento que tengas, ese día te lleva a un sitio, te lleva a una respuesta o a otra. Así que dije, yo tengo que escribir sobre esto. Yo tengo que intentar buscar la respuesta verdadera, la respuesta estándar, la que me sirva para siempre, independientemente del momento en que yo me halle, para aprenderla yo, o sea, para tenerla yo, para poder acudir a ella en algunos momentos, ¿no? Ayer estuve viendo a Sonia San Román, una poeta de Logroño, que me gusta mucho, y que hablaba sobre la función de la poesía y sobre por qué escribimos, y dijo algo que me gustó, y dijo que, bueno, que todos los momentos son imposibles de condensar, ¿no? De atrapar, y que el poeta intenta siempre atrapar ese momento y dejarlo ahí para siempre, ¿no? Que se quede ahí impreso de una forma ya indeleble, ¿no? Ese es el intento casi siempre frustrado del poeta. Y entonces yo creo que para mí eso se puede aplicar a por qué yo escribí QWERTY. Pues, precisamente por eso, para intentar tener una respuesta que a mí me sirviera para siempre, ¿no? A pesar de que dentro de 2 años pueda pensar completamente otra cosa. Y porque me gustaba mucho la idea, y cada vez me pliego más a eso, de buscar la complicidad con el lector. Yo antes no escribía pensando en el lector. Esto es una evolución que yo he tenido, o una involución, no lo sé, no sé si es bueno, si es malo, es el momento en el que estoy. Yo antes escribía pensando que lo que yo escribía no lo leía nadie, y no llegaba a nadie. Había una especie de muro real
que entre el lector y yo, falta de feedback, falta de respuesta, que hacía que yo estuviera muy cómoda, en una zona de confort, donde yo me sentía protegida y no tenía que pensar en quién iba a recibir eso, ¿no? No sé si la poesía cambia, no sé si el poema cambia a raíz de pensar lo contrario, ¿no? Pero en los 3 últimos libros, que es cuando yo he tomado un poco más de conciencia de que hay alguien detrás del poema, que el poema le llega a alguien y que luego ese alguien hace algo con ese poema o no, a partir de ese momento siento una especie de necesidad casi adictiva de comunicarme con el lector de una forma mucho más directa, de hacer que esto, que un libro sea no solamente un libro, un objeto, sino mi forma de comunicarme directa con personas que conozca o no luego la respuesta de lo que han leído, me deja ya completamente unida a ellos, ¿no? Ahora sí escribo pensando en el lector, pensando en darle cosas que antes no le daba, o escondía, o me hacía sentir a lo mejor más vulnerable o más expuesta, ¿no? Y QWERTY tiene mucho de eso, de autobiografía poética, que aparece además definido así en la nota final, porque habla de mi vivencia como escritora y de mi necesidad de búsqueda del lector para completar cada poema. Lo que más me sorprende de todo, y lo que sigue pareciéndome que es un milagro, es la interpretación del poema por parte del lector. O sea, que tú estés en tu burbuja intentando generar algo, darle salida a algo, y que de repente, tiempo después, haya un lector que interpretó eso de una manera en la que tú misma no habías pensado, no habías caído, o que te da unas claves nuevas, ¿no? O que te ayuda a completar el poema y decir, ostras, este poema estaba sin terminar de escribir. Mi sensación ahora es esa, ¿no? Que el poema no se termina de escribir hasta que el lector no lo lee. El hecho ya de que haya feedback o no lo haya es casi lo de menos, es anecdótico, ¿no? Ya me lo he creído, me he creído eso, me he creído que los poemas van a algún sitio, que salen de mi habitación, que cruzan la puerta, que salen a la calle y que en algún momento, por azar o por lo que sea, o por voluntad del lector, acaban llegando a él. Me han preguntado a veces por el título, QWERTY, ¿no? Que bueno, fue lo primero que tuve del libro. Siempre empiezo los libros por el título. Si no tengo un título, no tengo un libro. Puedo tener un conjunto de poemas que si no hay un título, no hay un libro para mí. O sea, cuando tengo el título, de pronto sé que de ahí van a salir pequeñas ramificaciones y que al final va a haber algo parecido a un árbol. Y QWERTY me pareció el título para poder hablar de esto, de la escritura y de la vida, igual que Murakami habla de la escritura y de la vida, imagino, en su último libro, igual que hablaba de correr y de la escritura en el libro anterior, ¿no? Establecer esos dos ejes que en realidad pivotan alrededor de lo mismo, ¿no? que es lo que somos, sencillamente. QWERTY, que son esas letras sueltas que aparecen en un teclado, en todos los teclados que tenemos, de los teléfonos, de la tablet, del ordenador, que no sigue esa secuencia alfabética. Me siento mucho más identificada con las letras, con la disposición de las letras, tal y como están en un teclado, que en el alfabeto. O sea, a veces el A, B, C, D, F, G me resulta una cosa extraña a mí. No lo reconozco como los componentes individuales que forman el lenguaje que yo utilizo para comunicarme. En cambio veo el teclado y veo ese desorden maravilloso, azaroso para mí, que no sé de dónde viene, quién hizo eso así, quién puso las letras de esa manera, y que de ese caos y de ese desorden maravilloso yo tengo la obligación de extraer palabras que uniéndolas se conviertan en versos, y que uniéndolos se conviertan en poemas, y que uniéndolos se conviertan en libros, ¿no? Entonces no había manera para mí más adecuada
de dar nombre a este libro que utilizando esas letras, ¿no? Que para mí ahora además ya me suenan a una palabra. O sea, para mí QWERTY ya no son 6 letras, ya tienen de pronto esa fuerza que tienen las palabras que ya identificas como propias, ¿no? Como tuyas. Hay también en el libro, cuando se hablaba antes del disfrute de la escritura, yo disfruté muchísimo escribiendo este libro, me lo pasé muy bien, no sufrí nada. Estaba de pronto indagando en algo en muchas cosas que yo daba por hecho y por conocidas, y que al ponerme ahí delante del papel me di cuenta que no las tenía no las tenía controladas ni muchísimo menos, ¿no? Mis pequeñas filias, mis pequeñas fobias. QWERTY es una historia de amor. Yo lo veo de todos los libros que he escrito, aunque hay 2 libros en concreto que trataban el tema amoroso. Para mí QWERTY es el que más habla como si fuera una historia de amor. Al final, la relación que mantenemos con lo que amamos, sea lo que sea correr, sea cocinar, comer, pintar, escribir, es una relación que tiene los mismos mimbres, los mismos elementos que las historias de amor. Con sus luces, con sus sombras, con los miedos, con los momentos en los que sentimos la crisis de llevar demasiado tiempo con algo que sentimos que no prospera o que no va a ningún sitio, o que de pronto ha perdido un poco su norte. Lo mismo, exactamente lo mismo que nos pasa con las personas, ¿no? Las relaciones tóxicas, cuando alguien nos deja, sentimos, creo, todas las personas que escribimos, en algún momento hemos sentido que la poesía nos abandonaba y que nos quedábamos completamente huérfanos, ¿no? y sin nuestra otra mitad. Y lo contrario, las ganas de mandar al cuerno a la escritura, ¿no? Como hacemos también a veces con las personas. Entonces, QWERTY tiene esa idea de ser algo no tan analítico como hay a lo mejor en otros libros anteriores, que tengo yo esa tendencia a hacer que el poema tenga ese punto de análisis, ¿no? Sino algo mucho más orgánico, que se mueve de otra manera. Yo he sentido en la escritura de este libro que había algo ahí que se movía distinto. Puede ser que porque estaba ahí bregando precisamente con algo muy conocido para mí y que tengo muy en mi vida, ¿no? De una manera que ya no me la cuestiono. Y bueno, y los poemas, algunos de los que estéis aquí, me imagino que habréis leído a lo mejor algunos de los poemas ya un poquito más gamberros, que sigue usándose la ironía y el humor como recurso para desdramatizar un poco el poeta y el oficio de poeta, que creo que está sobrevalorado. No significa que no tenga valor. Quiero decir que tengo la sensación a veces que al poeta se le ve como alguien que está formando parte de otro mundo, de un mundo donde hay un pedestal que está un poco por encima del suelo, ¿no? Y a mí eso me da mucho coraje y me da mucha rabia, y desde que escribo quiero precisamente hacer todo lo contrario, quitar el pedestal, colocar al poeta en la tierra y que pueda dialogar de tú a tú con el lector y decirle que estamos en el mismo espacio y que simplemente tenemos una mirada a lo mejor diferente sobre algunas cosas, ¿no? Una mirada más, la nuestra, ¿no? Y que necesitamos expresarla o exteriorizarla de una manera concreta, pero que ni está por encima, ni es más importante, ni nada de eso. Entonces, en QWERTY está muy presente esa, tal vez más que en ningún otro libro, ¿no? Ese deseo de desmitificar el poema y al poeta, quitarle tontería, quitarle todo lo que tiene de tontería y traerlo a la tierra, ¿no? Bueno, quería leeros algunos poemas para no dar así mucho la chapa, y porque si escribí QWERTY fue también para no tener que hablar mucho sobre la escritura.
o sea, para tener las respuestas preparadas, ¿no? Para tenerlas listas para el consumo. Entonces creo que es más fácil que os lea algunos poemas del último libro. Hay mucho de esa disyuntiva que plantea Gloria Fuertes al principio del poema como sinónimo de vida y su contrario, entre comillas, que es la muerte. Y también la elección, que a veces es el poema o yo, que a mí eso también, esa sensación también la tengo. Es que el poema siempre te pone en un aprieto. La sensación que tengo yo muchas veces con el poema es que siempre está colocándote contra las cuerdas, ¿no? Y que hay veces que tienes que elegir entre el poema y tú. Testigo de cargo. Ahí estaba, lo vi con mis propios ojos. Miré alrededor a ver si alguien más se había percatado de su presencia, pero estábamos solos, retándonos. Sé que solo puede quedar uno. Alguien tiene que sacrificarse. Que se salve el poema. Ser poeta. Unos cuantos libros publicados, algún premio, un puñado de lectores, muchos poemas inéditos, colaboraciones en revistas, participación en algún acto o festival, hasta un par de prólogos para amigos poetas. Y aún me lo siguen preguntando, ¿que para cuándo una novela? Esto de que los poetas no somos escritores al 100% es una cosa muy habitual, porque muchas veces cuando dices que vas a publicar un libro, te preguntan, pero de poesía, o sea, como si el posible libro solo pudiera ser la narrativa y la poesía fuera la excepción, ¿no? O también cuando te preguntan dónde pueden conseguirse tus libros. Es que soy poeta o soy poeta, no suelo decir, pero cuando dices que escribes poesía, mucha gente te pregunta dónde puede conseguir tus libros. Bueno, pues en la charcutería de Eroski, por ejemplo, tú vas y pides 200 gramos de QWERTY y ya está. Bueno, pues en una librería, lógicamente, como en el mismo sitio donde se pueden encontrar el resto de libros. Titanic. Todos hemos vivido nuestro particular naufragio. Esa roca de hielo que rasga de parte a parte tu armadura, dejando una herida al descubierto y el grito ahogándose junto a tu cuerpo rendido de bracear hasta una orilla que retrocede. Todo esto en mitad de la noche helada, donde a punto de morir solo puedes pensar en la belleza de ese iceberg que te ha vencido y en cuya punta ondea victorioso este poema. ¿Qué es poesía? Eso que alimenta mi espíritu mientras mi madre me llena la nevera. QWERTY también estaba pensando ahora mientras hablaba con vosotros, pero luego se me había ido, es un poco el making of del poema, ¿no? O sea, el cómo se hizo, el cómo se construye. Protocolo. El poema hay que cogerlo con las manos. Eso sí, es recomendable lavarlas bien antes y después, para que no quede mancha y para no dejar huellas. La vida, los libros. Echar la vista atrás, hacer balance. En un fiel, las cosas de la vida, los errores cometidos, las decisiones equivocadas, las promesas incumplidas. En el otro, los poemas escritos,
aquellos que acabaron en la papelera, los que se volvieron contra ti, los que no tuviste valor de escribir. En la vida puedes arrepentirte, en la poesía ni eso. Hay un poema que se llama Muerte en el olvido, como el poema de Ángel González, que es, si tuviera que ponerle fecha, no, porque no me acuerdo, pero si tuviera que decir cuál es la foto del momento preciso, del momento exacto en el que yo pensé, yo quiero hacer eso, sería la primera vez que yo leí este poema de Ángel González. Muerte en el olvido. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Escribió Ángel González, para que yo lo leyera en ese preciso instante, cuando en el tren solo quedábamos el poema y yo, detenidos en la última estación, sin darnos cuenta de que se ponía en marcha otra vez y me llevaba de vuelta a un sitio del que nunca he regresado. También me preguntan a veces, sobre todo pues, mis amigos o la gente que conozco, ¿no?, por lo de la vocación, que les interesa mucho. Ayer estuve con unos niños de sexto de primaria que, bueno, pues que habían hecho un trabajo y que están haciendo un taller literario de poesía en concreto, y que habían elegido Cambio de rasante, que es uno de mis libros, para leerlo en clase, y habían hecho un vídeo, lo habían grabado. Bueno, me encantó la idea y ayer fui a conocerlos, ¿no? Y cuando empezaron a hacerme preguntas, lo que más les interesaba a todos, y lo que me preguntaron varias veces, aunque de diferentes maneras, fue lo de la vocación. ¿En qué momento yo me había dado cuenta de que quería dedicarme a escribir, ¿no? Bueno, no creo que fuera que me lo estuvieran preguntando porque ellos tuvieran especial interés por la escritura, aunque alguno a lo mejor sí, pero creo que era porque ellos mismos están preocupados o sienten curiosidad hacia ese momento en el que de pronto decides ser algo o convertirte en algo, ¿no? Porque ellos también estarán pensando en qué quieren ser. Y también hay un poema para esta pregunta, que se titula Vocación. Lo repetí hasta creérmelo. Yo no soy poeta. Después volví a lo de siempre, jugar a esconderme, deseando que el poema me encontrara. Papelera. No la del ordenador, me refiero a las de toda la vida, donde iban a parar esos poemas que no tenían ni el mérito de encestarse. Se quedaba ahí fuera el poema, hecho una bola de papel, desatinado, vencido, completamente humillado. Entonces, volvías a intentarlo. Lo hacías por él, por lo que pudo haber sido. Eran otros tiempos. Premio de consolación. No hay certamen literario, reconocimiento u homenaje que pueda competir con lo que alguien podría llamar premio de consolación, el mayor de los premios. Ese lector que ni sabías que existía cuando escribiste aquel poema que estuviste a punto de descartar y por el que ahora te da las gracias. En este libro hay un poema, también me preguntaban los niños ayer cuál era mi poema favorito de los que yo había escrito. Y bueno, primero me preguntaban cuál era mi libro favorito, cosa que ya me ponen un aprieto, pues porque no se puede elegir, ¿no? Pero como no tenían bastante, con el aprieto en el que me pusieron, luego me preguntaban cuál era mi poema favorito. Y dije uno, pero que no es verdad, o sea, que dije uno por decir alguno, ¿no? Pero
a veces el poema favorito no es ni el que mejor te queda, ni el que más te satisface, ni el que más gusta a los demás, ni siquiera el que más te gusta a ti mismo. Por eso es imposible elegir, ¿no? Pero hay poemas que te definen tanto, o sea, que te ayudan tanto a verte, a aceptarte, que podrían ser poemas favoritos. Y este es uno de ellos. Se titula Interior, Casa, Noche. Estas 4 paredes, mi casa, la noche. Esta es la secuencia de mi vida. Ya no es muy interesante, no pasa casi nada. A veces escribo poemas mientras llueve, como si nada malo pudiera suceder. Ciencia ficción. Si alguien me lo hubiera dicho hace unos años, que iba a estar escribiendo poemas, publicando libros y hasta firmando algunos ejemplares, pues sí, me lo habría creído. Siempre he tenido mucha imaginación. Adicción. En poesía lo peor de todo es también lo mejor de todo. Así no hay forma de quitarse. Y para acabar, voy a acabar con un final feliz. Con un final feliz es porque se titula Happy End, final feliz, el poema, que no es el último poema del libro, pero que se titula Happy End. Los poetas no son lo que parecen. Que nadie se llame a engaño. Después de los recitales, se lo pasan en grande, criticando a los antólogos que no les incluyen en sus libros, invitándose entre ellos a festivales e intercambiando prólogos y favores. Luego llegan a casa y escriben un poema para el que tienen reservado un final muy trágico, que les ponga otra vez en su sitio. Muchas gracias.